Hola a todos, buenas tardes. Soy Lina Sanz de Chile. Con mucho cariño los saludo. Estamos en este segundo bloque de conferencias de la gira ABEACA FEBA Mars. Así que los invito a disfrutar de este tiempo juntos y espero que hayan muchas preguntas del módulo de hoy. Me corresponde compartir con ustedes una actualización en la enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos. Muy bien. Antes de conversar de la actualización de la enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos, quiero nuevamente entregarles un saludo cariñoso desde el otro lado de la cordillera y para todos los colegas de Centro y Sudamérica que nos escuchan. Seguimos en tiempos de pandemia, nuestros países están complicados, pero siempre con ganas de participar en el concepto de una salud, un bienestar. Nuestra profesión es importante y debe estar presente con sus opiniones, con su educación al público y también en la perfección, el perfeccionamiento de nuestros conocimientos. Y es así que el día de hoy vamos a conversar de la enfermedad del tracto urinario de los gatos. ¿Cuál es nuestra tabla de trabajo? Bueno, vamos a definir de qué se trata esto que es tan conocido. Todos hemos atendido a algún gatito con estas características. Vamos a hablar de la epidemiología actualizada al año 2020, sus causas, las principales, la signología y un poco del aporte de la nutrición en este complejo síndrome que confabula una gran cantidad de signos y síntomas comunes, pero que tiene etiologías diversas. Como ya sabemos, conversar de la enfermedad del tracto urinario bajo, que en inglés se abrevia FLUT, le podemos decir ETUF, ETUIF, como ustedes gusten, no corresponde a un diagnóstico. Podemos colocar en la ficha que este es el motivo de consulta, pero no es el diagnóstico. Este síndrome clínico acontece entre 1,5 y el 8% de las visitas a una clínica común. Y si se trata de clínicas de urgencia, el proceso obstructivo del gato macho puede aumentar ese porcentaje. Es nuestra obligación indagar la causa, cosa que finalmente en la ficha médica del paciente se establece una etiología clara. Las hembras y los machos tienen procesos no obstructivos o semiobstructivos que son los que dan los signos clásicos, como periuria, hematuria, poliquiuria, lamido excesivo genital y varias cosas más que vamos a comentar. Y el tipo obstructivo, que se constituye en una emergencia veterinaria, es más frecuente en los machos. A la derecha vemos una imagen como las que se utilizan en todos los países para dar una llamada de atención a la familia, para que los tutores estén atentos a si su gato presenta signos como los que allí se describen, porque la idea es en estas condiciones del tracto urinario bajo, que comprometen a la vejiga y a la uretra, no esperar, porque si el paciente se obstruye, va a empeorar. Y por otro lado, si el paciente no tiene un diagnóstico preciso y un manejo precoz, la inflamación y daño en la vejiga puede autoperpetuarse. Es así, por ejemplo, que se destaca sangre en la orina, lamido excesivo del área genital, llantos en el momento de ir a usar la caja de arena a orinar y la periuria, que corresponde a la micción inapropiada fuera de la caja de arena. La etiología, como vamos a ver, es variada y la frecuencia de cada una de las causas depende si las clasificamos por edad o depende si estamos clasificando al paciente en un paciente obstructivo, normalmente macho, o semi-no obstructivo. Veamos esto. Según edad, para los gatos menores de 10 años, la mitad de los casos se constituyen en la llamada cistitis idiopática felina y también el síndrome de Pandora. Como el síndrome de Pandora queda claramente definido en qué tipo de gato es el que va a terminar con ese diagnóstico a partir del año 2014, las prevalencias publicadas previamente engloban la cistitis idiopática y el síndrome de Pandora como uno solo. Por eso lo pusimos así. ¿Bien? Los urolitos son la causa que sigue, pero son solo el 15%, seguido por tapones uretrales, también denominados tapones mucosos, luego causas anatómicas, causas conductuales de periuria y muy escasamente en menores de 10 años, neoplasia e infección del tracto urinario bajo.
Esto cambia radicalmente si ustedes observan para un gato mayor de 10 años que por primera vez consulte con los signos. La mayoría de los casos corresponden a infección del tracto urinario bajo, casi la mitad, el 46%, seguido por neoplasia. Fíjense qué alto el nivel de las neoplasias. Posteriormente vienen urolitos combinados con infección del tracto urinario bajo y muy atrás queda la urolitiasis sola y por supuesto solo un 5% de posibilidad de cistitis idiopática o de síndrome de Pandora. Por lo tanto, gatos jóvenes va a ser nuestro primer prediagnóstico, la diferenciación entre cistitis idiopática y síndrome de Pandora, y para después de los 10 años, la infección del tracto urinario bajo con o sin urolitos. ¿Qué pasa ahora según el tipo obstructivo o no obstructivo? Los felinos machos que se obstruyen, más de la mitad de los casos tienen un tapón uretral, y este tapón uretral suele ser eliminado con un buen manejo de analgesia, relajación y un buen masaje peniano, no necesitando otras intervenciones en el momento de la consulta de urgencia. Luego, en segundo término, están los pacientes con cistitis idiopática o síndrome de Pandora, que por la enorme cantidad de detritos celulares, ¿cierto? Y afección de toda esta mucosa vesical que se denuda, que se destruye, que hay hemorragia, se genera una obstrucción en la uretra. Más lejos quedan los urolitos, solo 1 de cada 10 gatos, y urolitos infectados es aún menos frecuente. ¿Qué pasa en los tipos semiobstructivos o no obstructivos que afectan por igual a machos y hembras? La mayoría de ellos acontece en gatos de menos de 10 años y por lo tanto se repite de que más de la mitad tienen cistitis idiopática o síndrome de Pandora, un cuarto de la muestra tiene urolitiasis y las otras causas se reparten el último 18%. Conversemos de alguna de estas causas. ¿Qué son los tapones uretrales? Bueno, estos son elementos que tienen más cantidad de mucoproteínas respecto a una cantidad variable pero discreta de minerales. Estas mucoproteínas involucran el mucus generado por las células globoides o caliciformes y detritus inflamatorios. En los tapones uretrales, principalmente los cristales son de fosfato triple, también llamados estruvita o fosfato amonio magnesio. Muy raramente un tapón uretral tiene cristales de oxalato de calcio u otros, como fosfato de calcio, santina, sílice, cistina, etc. ¿Dónde se ubican estos tapones como los que vemos en la foto de la izquierda? Frecuentemente en el extremo del pene. Es muy poco frecuente que estén caudal a las glándulas vulvouretrales o entre vejiga y próstata. En esos casos, el masaje peniano no siempre es efectivo. Afortunadamente, son causas menos frecuentes. ¿Por qué un gato tiene secreción de mucus en exceso? Es porque existe un estímulo inflamatorio o irritativo. Ahora, la matriz mucoproteica puede incluir detritus celulares, sangre, células inflamatorias, secreciones prostáticas e incluso se han descrito mucoproteínas de Tamm-Horsfall que provienen de los túbulos renales, es decir, del tracto urinario superior. ¿Qué es la cistitis idiopática felina? Bueno, en algunas ocasiones se le ha denominado también cistitis intersticial. Ahora, las conferencias dictadas este año 2020 por referentes internacionales nos indican que el término cistitis intersticial se basa en criterios de medicina humana, siempre evaluados con cistoscopía y biopsia cistoscópica. Son casos crónicos, recidivantes, y claro, si ustedes están en un país o con clientes que tienen las condiciones económicas y está disponible la cistoscopía con un cistoscopio apropiado para la discreta uretra de los gatos y gatas, pueden llegar a diagnosticar cistitis intersticial. Pero si hablamos de cistitis idiopática, es un término más general, más ameno para nuestros gatos de Centro y Sudamérica que no siempre pueden acceder a una cistoscopía con biopsia y va a incluir también los casos agudos, tengan o no cambios histológicos o de esta técnica endoscópica. Bien. En la cistitis idiopática sabemos que la mayoría de los gatos tienen entre 2 a 6 años, ¿bien? Y raramente hay menores de un año o más de 10.
Recuerden que un gatito de menos de un año con signos de tracto urinario bajo, imagínense un gatito de 2 o 3 meses, normalmente tiene urolitos de estruvita, tiene cálculos, ¿bien? Y los gatitos de más de 10 años ya hablamos de las causas probables. Ahora, en la cistitis idiopática, la situación de estrés y ambiente puede afectar al gato, su estilo de vida. Para algunos gatos, el nerviosismo, la ansiedad se potencia por un ambiente de confinamiento o indoor, y en otros gatos es al revés, por estar saliendo y compitiendo, ¿cierto?, con otros gatos. Ahora, los signos son similares a un gato que ya se considere que tiene síndrome de Pandora. Por esta razón y porque ambos diagnósticos se hacen por exclusión, luego de tener resultados de imágenes como es la ecografía, la radiografía y los análisis de la orina, así llegamos al prediagnóstico de cistitis idiopática o síndrome de Pandora, es que, como les comentaba, suele intercalarse un poco la información de estas dos condiciones. La cistitis idiopática felina, según el experto internacional Tony Buffington, presentaría 4 tipos, al cual se agregaría una quinta posibilidad probable. Estos 4 tipos también pueden ser aplicados al síndrome de Pandora, se aplican a ambos. El tipo 1 es el paciente que tiene signos que se autolimitan después de un episodio agudo. 80-95% de los casos pueden ser así. Y en ese grupo, de la mitad al 80%, en 5 a 7 días recuperaron solos. Por lo tanto, algunos clientes que no fueron suficientemente observadores, proactivos o con convivencia responsable, o tal vez tienen muchos gatos en casa, observan que hay alguno que tiene, por ejemplo, hematuria, no saben cuál, esperan y esto se pasó solo. Bueno, esta es la cistitis idiopática clásica y puede recurrir según estrés si es que el gato además tiene síndrome de Pandora. Tipo 2, signos que se cronifican, con crisis constantes a lo largo de meses a años, pero en forma intermitente. Estos tristes casos involucran al 2 al 15% del total. El mismo porcentaje tienen los gatos, que son los que más sufren esta condición y que muchas veces terminan en eutanasia, que son los gatos con signos persistentes. Todos los días, todo el año, por meses, tienen esta signología. El tipo 4 sería el gato macho, que tiene una obstrucción de la uretra secundaria a la cistitis idiopática o secundaria al síndrome de Pandora, que va del 15 al 25% de los casos. ¿Cuál es el potencial quinto grupo propuesto? Un gato macho que es muy saludable, que no importando su edad, sufre un proceso tan extraordinariamente estresable, siendo él un gato amable, afable, sociabilizado, simpático, no nervioso, no agresivo, pero sufre un proceso tan brusco de estrés que se obstruye y nunca más lo vuelve a repetir. Por ejemplo, un gatito que puede haber sufrido un terremoto, un incendio, una situación de ese tipo. ¿Qué es el síndrome de Pandora? Bueno, el síndrome de Pandora, para ser definido en un gato, debe, por obligación del consenso de la Sociedad Mundial de Medicina Felina, publicado el año 2014, involucrar 4 características simultáneas, no puede faltar ninguna. Son gatos que no solamente tienen signos vesicales, son gatos que tienen incremento de la frecuencia de regurgitaciones o vómitos en forma intermitente, son gatos que tienen diarreas en forma intermitente, gatos que pueden tener signos respiratorios tipo asmatiformes intermitentes, signos cutáneos con cualquiera de las 4 formas de presentación de prurito felino, pero especialmente alopecia simétrica y troncal. Son gatos que normalmente son más sensibles a los ruidos del ambiente y esta signología, no importando el órgano que predomine, si bien en la mayoría predominan los signos vesicales, empeora frente a un estímulo estresante. Por lo tanto, la intensidad es variable, dependiendo del estímulo del estrés del ambiente. Estos gatos van a tener el antecedente de ser abandonados, de ser huérfanos o de no haber tenido un buen manejo sus madres en el periodo de gestación, ya sea en la vía pública, en un albergue o refugio o en un criadero. Y estos gatos responden principalmente a un manejo multimodal de enriquecimiento ambiental
y la mayoría de ellos no necesitan ningún fármaco adicional más allá de una analgesia cuando tienen las crisis de signología. Este síndrome de Pandora, entonces, se relaciona a individuos que tienen un conflicto social o territorial en que no se respetan las 5 libertades de la Organización Internacional de Sanidad Animal ni los 5 pilares de bienestar del gato. Esos hogares no son home friendly o las clínicas donde se atienden no son amistosas para gatos o no se maneja el sistema de atención libre de temor, también llamado FAIR Free. Recordemos que ya el año 2013 se publica en el Journal de Medicina Felina y Cirugía las necesidades ambientales del gato que hacen relación a los 5 pilares que siempre se deben cumplir en toda casa, hospital, clínica, albergue, refugio, etcétera, específicas para el gato. También se publicaron en el 2012 la guía de manejo amistoso para el gato enfermo, este manejo de enfermerías tanto en la veterinaria como en la casa. También en el 2011 se publicó la Guía General de Manejo Amistoso, Manipulación Amistosa en el gato. Bien, entonces es importante considerar que el gato con síndrome de Pandora nace con una alteración, tiene una excesiva estimulación del locus cerulus. Recuerden que el locus cerulus en el hombre y en el gato, no así en el perro, es el principal generador de norepinefrina, está en el tronco encefálico. Estos gatos además tienen atrofia histológica de la zona reticular y fasciculada de la adrenal, por lo tanto su liberación de cortisol es pobre e inapropiada. Esta baja reserva por atrofia de las capas celulares no se correlaciona con un cambio en la medición de la adrenal, ya sea ecográfica, tomográfica o por resonancia magnética. Es un cambio histológico. Algunos de estos gatos podrán tener la adrenal pequeña al diagnóstico por imágenes, pero la mayoría no lo tiene. Se presenta en estos gatos una inflamación neurogénica mediada por mastocitos, muy distinta a la inflamación inmunogénica que dominamos más, que es en base, por ejemplo, a polimorfos nucleares. Hay defectos en los glicosaminoglicanos y está este comportamiento enfermizo, el sickness behavior, que también se ha descrito en medicina humana, que hace que estos gatos regurgiten, vomiten, hagan crisis asmatiformes, crisis de auditivas, hasta convulsiones y todo tipo de alteraciones relacionadas a su estado de extremo estrés. El síndrome de Pandora no es curable. El individuo nace con una alteración en la longitud de sus neuronas, en las vías enzimáticas, en la sobreestimulación del locus coeruleus y en la atrofia de la cortical. Por lo tanto, este gatito, si está en un ambiente donde no se cumplen los elementos antes descritos de bienestar y antiestrés, van a presentar la signología. ¿Qué pasa con la urolitiasis? Los urolitos o cálculos comprenden las concreciones organizadas que sobre todo tienen cristales y se depositan sobre una pequeña cantidad de matriz orgánica, es decir, es al revés del tapón mucoso. Acá lo que predomina son los cristales y en la matriz orgánica es solamente el núcleo, el centro. Recordemos algunos puntos claves en el gato. La cristaluria es normal en la orina. La cristaluria no se trata, especialmente la de fosfato triple, la de struvita, es normal en gatos. Lo mismo si aparece piuria en un examen de orina, es signo de inflamación más que de infección. Recuerden, la mayoría de las condiciones urinarias bajas felinas son estériles y el aplicar indiscriminadamente antimicrobianos sin una justificación de un cultivo y antibiograma compromete la salud digestiva del gato generando disbiosis, lo que a su vez afecta el funcionamiento cerebral, renal y del aparato digestivo y favorece la presentación de bacterias multiresistentes. No debemos utilizar indiscriminadamente antimicrobianos en estos casos. Los urolitos más prevalentes son los de fosfato triple y los de oxalato de calcio. Pero recordemos que no todos los países llevan estadísticas. No todos los gatos con urolitos son diagnosticados. Yo creo que ustedes han visto gatos que no tienen ningún signo y hacen una ecografía o radiografía por otra razón y detectan cálculos, por ejemplo. Y además, no todos los cálculos son enviados a análisis para saber su composición. En la imagen que ustedes aprecian de este gatito,
tenemos urolitos bastante radiodensos de forma estrellada, contorno irregular, que se encuentran en la vejiga, que se encuentran en la uretra pélvica y que se encuentran en la uretra perineal. Estos son urolitos compatibles por su aspecto radiográfico a oxalato de calcio. ¿Cómo es la prevalencia de la urolitiasis felina según el reciente reporte indicado en un congreso internacional por la doctora Susan Little hace 2 meses atrás? Existen algunas diferencias entre lo publicado al 2020 entre Estados Unidos y Canadá, siendo este el último país de residencia de la doctora Little. En Estados Unidos, a marzo 2020, la mayoría de los urolitos, 56%, eran de struvita, seguidos por oxalato de calcio, otros y purina. En el caso de Canadá, el 50% de los cálculos son de oxalato de calcio. Ellos lideran, seguidos luego de struvita, otros y purina. Se intercambian un poco entonces los porcentajes entre estos dos países. En Chile no tenemos estadística publicada nacional respecto a esto, pues no tenemos la costumbre de estar analizando en forma frecuente, constante y a nivel nacional completo los urolitos de los gatos. En el centro donde yo trabajo los mandamos a analizar todos, pero esa es una muestra sesgada y no nacional. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos urolitos en cuanto a las especies? Recuerden que respecto a los urolitos de fosfato amonio y magnesio, normalmente la especie canina, la mayoría de los afectados son hembras, en cualquier ubicación, riñón, ureter, vejiga y uretra, y la mayoría de ellos con infección del tracto urinario bajo, especialmente por bacterias ureasa positiva. En cambio, en los gatos no hay diferencia estadísticamente significativa por sexos. Hay una pequeña tendencia a que sean más hembras, pero no es significativo. El urolito de struvita principalmente se ubica en vejiga, luego en uretra, rarísimo en riñón y ureter. Y también rarísimo, totalmente excepcional, que haya un urocultivo positivo en estos gatos. Si se fijan, totalmente diferente entre las especies. ¿Qué pasa con el oxalato de calcio? Lo mismo. En la medicina del perro sí hay diferencia estadísticamente significativa por género y la gran mayoría son machos y su ubicación es superior, es decir, riñón y ureter de preferencia. En cambio, en los gatos, la diferencia entre sexos no da una diferencia estadística, solo una tendencia que sean más machos y la ubicación es cualquiera. Puede estar en vejiga, en uretra, en ureter y en riñón, a tal punto que se considera que la mayoría de los nefrolitos felinos son de calcio. ¿Cuál es el trabajo de la urolitiasis felina? No debemos olvidarlo porque hay un protocolo. Este protocolo fue insistido en el Congreso Mundial de Wasaba celebrado en Canadá el año pasado, pero volvió a ser insistido por la doctora Little en su gran conferencia de marzo 2020. Todos los gatos que presenten signos del tracto urinario bajo y que ustedes sospechan que pueden tener urolitiasis, que ya vemos en menores de 10 años es la segunda causa y en mayores de 10 años aumenta un 25% más, es siempre partir con radiografía y análisis de orina. Y si la radiografía descarta urolitos, seguimos con ecografía, pero no se parte con ecografía. La radiografía va a definir el tipo de urolito y su manejo. Observamos en la imagen de la derecha un urolito de densidad mineral de aspecto oval. Y si lo ven en otra proyección, recuerden que siempre se toman dos, suele ser aplanado, es decir, es como un platillo volador. Ese es el urolito característico de fosfato triple o struvita. ¿Cómo es la comparación del aporte del diagnóstico por imágenes respecto a estos urolitos? Las radiografías nos indican con igual sensibilidad que hay un urolito en la vejiga, igual que la ecografía, pero la evaluación de la uretra pélvica y uretra peniana es mejor con la radiografía. Las características del urolito, que es lo que se utiliza para el protocolo de manejo, las da la radiografía. Por lo tanto, ustedes pueden tener radiografía con ecografía, pero no pueden tener ecografía sin radiografía.
La evaluación de la pared vesical como tal absolutamente es mucho mejor con la ecografía y recuerden que en el gato mayor de 10 años hay una alta incidencia de neoplasia, por lo tanto es importante. Igual que las anormalidades anatómicas son más fácilmente detectables con ecografía, si bien el remanente uracal felino, que es bastante frecuente, se ve mejor con radiografía. Veamos ahora los tipos de urolitos en estudio radiológico. A la izquierda una radiografía con un urolito de Struvita, que en este caso quedó de lado, así que se ve plano, y a la derecha nefrolitos y cistolitos de calcio. Los de Struvita son moderadamente radiodensos, tienen que ser muy grandes para que se vean más radiopacos, suaves y redondeados, y es muy raro que hayan más de 3 o 5. Recuerden que se ven elípticos en una vista y aplanados en la otra como un platillo volador, como un ovni. Los de oxalato de calcio, en cambio, son muy radiodensos, aunque sean muy pequeños. Hay irregulares, que es el oxalato de calcio dihidrato, y hay más lisos, que es el oxalato de calcio monohidrato, cosa que no interesa. Y en la mayoría de las radiografías van a observar más de 3 a 5 en total. ¿Recuerdan la radiografía que mostramos en la parte superior de una diapositiva cuando recién empezamos a hablar de cálculos? Bueno, ahí había una gran cantidad de cálculos en vejiga, uretra pélvica y uretra perineal, muchos más de 3 a 5 con las características del oxalato de calcio. ¿Qué es esta radiografía? Aquí la estamos viendo de nuevo. La radiografía planifica la terapia y esto está estandarizado. Ya en el Congreso Guasaba 2019, los que allí estuvimos, con una mano en nuestro pecho y de pie, tuvimos que hacer la promesa de cumplir las indicaciones del Colegio de Medicina Interna, que hace muchos años define que jamás se operan los urolitos de Struvita. Pero siguen apareciendo demandas en distintos países del mundo por la cirugía de gatos con urolitos de Struvita. El urolito de Struvita siempre se maneja dietariamente más analgésicos. En cambio, para los urolitos de oxalato de calcio, buscaremos métodos mínimamente invasivos y manejo del dolor, y solo excepcionalmente habrá cirugía del tracto urinario bajo. Les quiero recordar que en forma gratuita ustedes pueden bajar la aplicación para Android, para Apple y otros iPhone del Centro de Urolitos de la Universidad de Minnesota. Esto es muy interesante porque tanto para perros como para gatos, ustedes introducen los datos de su paciente y las características del paciente como tal, del examen de orina, de la radiografía, de la ecografía, y les orienta hacia la reseña completa del tipo de urolito y cómo proceder. Recuerden también que se pueden enviar los urolitos para su análisis a este centro. ¿Cuáles son los signos clínicos de la enfermedad del tracto urinario bajo, especialmente la no obstructiva? Son las 5 urias, como se conocen: hematuria, disuria, estranguria, periuria, poliaquiuria. A esto se suma incremento de vocalizaciones, especialmente asociadas al acto de ir a la caja de arena, lamido genital excesivo, que también existe en el caso obstructivo del macho, cambios en la postura de micción, intentos repetidos de ir a la caja de arena, algunos infructuosos, vómitos e irritabilidad general. ¿Cómo es la terapia? La terapia está estandarizada. Siempre se deben preferir métodos no invasivos. En segundo término, mínimamente invasivos. Todos los pacientes con enfermedad del tracto urinario bajo quedan con una dieta de prescripción. Esta dieta de prescripción puede ser por tiempos variables dependiendo de la causa y en ocasiones es la única terapia. El incremento del consumo de agua es recomendado, si bien la evidencia que lo sustenta es grado 3, la analgesia siempre debe estar presente. Si sospechamos o confirmamos una cistitis idiopática y un síndrome de Pandora especialmente, siempre se hace manejo ambiental, y en el síndrome de Pandora se suma el uso de glicosaminoglicanos, triptófano, alfa-casozepina, y en gatos que están en riesgo de eutanasia, amitriptilina u otros psicofármacos. Hablemos nuevamente de la medicina basada en evidencia aplicada a la medicina veterinaria. Recuerden que la evidencia grado 1 son estudios adecuadamente diseñados, randomizados, doble ciego, controlados, realizados en pacientes reales en sus casas, que se siguen por lo menos más de un año.
La medicina basada en evidencia tipo 2 es lo mismo, pero realizado en una colonia que se encuentra en un centro universitario de investigación, en un centro nutricional de investigación u otro. La medicina basada en evidencia 3, que es alguna evidencia, suele sustentar la mayoría de las recomendaciones veterinarias. Corresponde a estudios adecuadamente diseñados y controlados, pero sin randomización, estudios que entreguen resultados dramáticos sin ser controlados, apropiados estudios en su diseño del tipo caso control, inducir la enfermedad en la especie que queremos estudiar y así definir un manejo, y las series de casos. La evidencia insuficiente, que prácticamente nunca deberíamos ocupar, corresponde a la evidencia tipo 4, que son los estudios, aunque estén muy bien hechos, pero en una especie diferente, reportes de comités de expertos, estudios descriptivos, reportes de casos clínicos, justificaciones patofisiológicas y lo que menos sirve es la opinión de alguien que se considere experto. Si no hay un sustento estadístico en lo que está diciendo, no vale nada, vale 4. ¿Bien? La doctora Drew Forrester, experta, ¿cierto? Y que hace algunos años visitó Chile, estuvimos muy honrados con su visita. Sabemos que se dedica en los últimos años a hacer estados del arte y recopilar información de medicina basada en evidencia aplicada a las condiciones de salud del gato. Y es así que en marzo 2020 entrega la medicina basada en evidencia recopilada durante todos estos años, en particular para cistitis idiopática felina y también síndrome de Pandora, los considera juntos, ¿bien? No tiene el estudio publicado para urolitos, tapón mucoso, para el otro. Esto está hecho para cistitis idiopática y síndrome de Pandora. Lo único que tiene grado de evidencia 1 y se utilizará en todos los casos son las dietas de prescripción para tracto urinario bajo, porque hay un asterisco ahí, porque tienen que ser las dietas de prescripción que hayan realizado el estudio multicéntrico randomizado doble ciego por más de un año. Luego nos saltamos a la evidencia grado 3, que no es mala, pero es lo que sigue. Enriquecimiento ambiental, dietas húmedas, amitriptilina y las dietas de tracto urinario bajo, que además tengan triptófano y alfa-casozepina para síndrome de Pandora. Y queda como evidencia grado 4 el simple incremento del consumo de agua, suplementar con triptófano y casozepina que vengan aparte, adicionadas a un alimento tradicional o bien incorporadas en la croqueta o enlatado de un alimento de mantención, no de tracto urinario bajo, uso de feromonas, de glicosaminoglicanos y de antiinflamatorios no esteroidales para el dolor agudo. A modo de recuerdo, aunque se sale de los objetivos de esta presentación, recuerden que para el macho obstruido existe un protocolo de desobstrucción de urgencia. Este protocolo fue diseñado por la Universidad de Minnesota hace muchos años y busca que evitemos errores, salvemos más vidas y por lo tanto evitemos demandas. El protocolo SAFE o seguro es una regla mnemotécnica en que la S indica que hay que estabilizar al gato primero, la A que no se puede terminar su manejo sin tener el diagnóstico de la etiología de su FRUT, el F que significa que hay que hacer una hidropropulsión, un flash, pero no una sondopropulsión, no se debe empujar el urolito uretral con la sonda, sino con el líquido, y la extensión de la uretra dorsocaudalmente para salvar la flexura peniana que el macho felino tiene. Esto mismo, nuestro querido colega colombiano Cristian Mayorga, con autorización de la Universidad de Minnesota, lo traspasa al lenguaje español y lo denomina protocolo fácil, que involucra lo mismo: funciones orgánicas, anestesia apropiada, completar diagnóstico, extender el pene es imprescindible y hay que lavar y no empujar. ¿Cuál es la terapia de la urolitiasis felina? Las dietas corresponden al manejo no invasivo. Recuerden que el manejo tenía que ir de lo no invasivo en adelante. Lo no invasivo es la dieta y va a ser la terapia única en el urolito de Struvita. La urohidropropulsión miccional, también llamada anterógrada, en felinos solo se va a utilizar en hembras
que tengan radiografía digital que confirme que no hay ningún urolito mayor de 4 milímetros y que sean todos lisos. Esta maniobra maravillosa que se realiza bajo anestesia me encanta, funciona muy bien. También es mínimamente invasivo una cistoscopía, que en el caso de el felino se va a recomendar solo en cálculos de hembras y urolitos que sean lisos y no más de 4 milímetros. Y la cirugía se va a reservar solo como un procedimiento invasivo a urolitos que no sean de estruvita y donde no se pueda aplicar otra opción. Lamentablemente conocemos que hay centros médicos que frente a un gato con urolitiasis, lo primero que recomiendan es una cirugía y eso es un motivo de demanda a nivel internacional. Para los urolitos de estruvita, la terapia es de 3 pasos. La primera es el diagnóstico que lo entrega la radiografía. Lo segundo es indicar la dieta de prescripción que ustedes deseen, la que consideren apropiada, y en 2 y 4 semanas se repite la radiografía. El 50% de los casos ya en 2 semanas no tiene urolitos visibles y el 100% al mes. Son fácilmente disolvibles en felinos y son raros los urolitos que tengan componentes mixtos. Es decir, ustedes disuelven gran porcentaje, pero les queda algo porque cambió la composición. Eso pasa más en perros. ¿Qué pasa con el colegio americano, pero que estos conocimientos finalmente se masifican a nivel internacional de medicina interna? El doctor Lulich, la doctora Westrop, el doctor Barges, el doctor Osborne, el doctor Adams, Beren, la verdad es que son todos maravillosos colegas, son todas eminencias, y sabemos que hicieron este consenso el año 2016. Y a partir del 2016 esto es una norma, pero justamente en el Congreso Guasava 2020 se definió que siguen habiendo demandas por mala praxis, por no hacer caso a justamente este consenso internacional de manejo de la urolitiasis en perros y gatos. Respecto al resumen de los primeros puntos de este consenso, que es bastante extenso, es gratuito, ustedes lo pueden bajar sin ningún inconveniente. Vamos, los primeros tienen que ver con tracto urinario bajo, luego viene el tracto urinario alto, que no es parte de esta conferencia. Fíjense, recomendación 1. Los urolitos de estrudita deben ser disueltos médicamente, deben. Si ustedes no hacen eso, ya es un motivo de demanda. Los urocistolitos con signos clínicos, es decir, solo si molestan, si se van a remover, deben ser por métodos mínimamente invasivos. Respecto a los urolitos de urato y de cistina, siempre se prueba a disolverlos antes de tomar otras decisiones. En el punto 1.3, los cistolitos vesicales que no generen signos clínicos ni obstrucción no se extraen, no se sacan, se monitorean. Los urolitos que no generen signos clínicos y que ustedes creen que por su tamaño y composición podrían llegar a obstruir, se van a sacar con procedimientos mínimamente invasivos. Bien. Los urolitos de la uretra podrían manejarse con litotripsia y jamás debe incentivarse la cirugía de la uretra para manejar urolitiasis. Es el último recurso. Bien. Para disminuir la recurrencia, recuerden, vamos a mantener dietas de tracto urinario bajo, repetir análisis de orina en estos gatos, monitorear el calcio sérico está indicado, cada vez son más los gatos con hipercalcemia, y repetir radiografías con ecografía en tiempos determinados. Ustedes deben tener un plan de monitoreo para estos pacientes. Eso significa una responsabilidad frente a esa familia. No puede, por ejemplo, tratarse el gato y olvidarnos de que llegó a la clínica con esto. Y no olviden que los gatos que han tenido obstrucción uretral, y la mayoría son machos, suelen quedar con enfermedad renal crónica iris 1 o iris 2, producto del daño retrógrado de incremento de presión, especialmente cuando el diagnóstico y el manejo han sido tardíos, los casos más graves. Por eso también se monitorean ellos el progreso de la enfermedad renal crónica, especialmente con métodos de diagnóstico precoz, como es combinar análisis de orina con dimetilarginina simétrica o SDMA, exámenes de imágenes como ecografía y radiografía. La intervención nutricional va a ser útil en todos los casos en que no haya una periuria conductual.
Y ya sabemos que los urolitos de Struvita y en el síndrome de Pandora podrían ser terapia única, aunque en el síndrome de Pandora, recuerden, hay que sumar el manejo multimodal ambiental. Y en otras causas, neoplásicas, infecciosas, anatómicas, cálculos, van a ser un apoyo, van a ser una ayuda. Acá tenemos el estudio de medicina basada en evidencia grado 1 de enfermedad del tracto urinario bajo recurrente en pacientes reales. Se utilizó una dieta de tracto urinario bajo que principalmente tiene altos niveles de ácidos grasos omega 3, eicosaminopentanoico, docoxanoico y vitamina E. Los gatos hicieron examen físico el primer día y luego al mes 1, 3, 6, 9 y 12, perfil bioquímico el primer día y al final, al año, urocultivos en 6 oportunidades, radiografía en 3, y bueno, la ecografía, igual que el perfil bioquímico, es lo menos importante en estos gatos, hizo el día 0 y al mes 12. Y ustedes pueden observar que respecto a una dieta corriente hay un 89% de tasa de recurrencia de signos de cistitis intersticial o idiopática felina, que también involucra el síndrome de Pandora en estos casos. Este es un estudio muy interesante del grupo de Osborne, Lulich y colaboradores. Acá tenemos cómo los múltiples signos en varios días, hematuria, disuria y estranguria, disminuyen en forma estadísticamente significativa entre los grupos, y en el último gráfico de abajo a la derecha ven cómo disminuye la necesidad de analgesia. El 86% de los gatos consumiendo durante ese año dieta normal requieren de analgesia. En cambio, los gatos que consumen la dieta de estudio, solo un 35% requirieron analgesia. Esto ya lo hemos conversado y ustedes lo saben. La sal en felinos no debe restringirse. Los alimentos felinos tienen más cantidad de sodio que el requerimiento mínimo, que sabemos que es 0,1 gramo por ciento por gramos de materia seca o 0,25 gramos por 1000 kilocalorías de energía metabolizable. La razón de esto es que estamos frente a la especie felina, una especie única en su metabolismo y su fisiología, en los cuales la restricción de sodio estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando fibrosis subendocárdica y renal, baja la tasa de filtración glomerular, favorece hipocalemia, no mejora la presión arterial, y en los casos de tracto urinario bajo son muy importantes, puesto que además son un estimulante al mayor consumo de agua y mayor dilución urinaria.